este seguimiento. Este seguimiento estamos haciendo, estudiando las Escrituras, estudiando el libro de Efesios, y hoy nos toca algo precioso, precioso. Germán, ¿tenés la Biblia ahí? Sí. ¿La tenéis? Bueno. ¿Cuál tenéis ahí? La NBI. Ok, dale. El jueves pasado habíamos visto hasta el capítulo 3, donde marcaba nuestra condición. Y también habíamos destacado la condición de todo aquel que no tiene a Dios, ¿no? Y en el cual nuestro corazón se llenaba de ansiedad para que conozcan a Dios. Habíamos visto la palabra pecado, que era, habíamos visto que era la martía, ¿no? Que era errar al blanco, era errando. Pero luego habíamos visto la palabra transgresión, en una de las definiciones, que era resbalar, era paratoma, que era resbalar, caída. Y esa condición de habiendo errado al blanco, de resbalar, caída, es la condición de pecado. Quien de nosotros no ha resbalado, quien de nosotros no ha errado al blanco. Y una de las cosas que habíamos visto era que con respecto al tema del pecado, aquellas cosas que deberíamos hacer y que por la ayuda del Espíritu Santo podríamos hacer y no las hacemos. Entonces ahí ya todos nos encolumnamos detrás de una manera antigua de vivir, pero que a partir de hoy, versículo 4, el capítulo 2, verso 4, vamos a comenzar a ver, ahora vamos a poder entender la magnitud de la gracia. Así que yo le voy a pedir a Germán, que tan gentilmente nos puede leer la palabra. Germán, vos lees del 1 hasta el 10. Hace un parate en el 3, tomate un mate, y luego seguí con el 4. Dale. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Ok. Ahí está. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ahí estoy hasta el 3. Del enojo de Dios. Perfecto. Ok. Situación que vimos el jueves pasado. Y ahora vamos a desarrollar del 4 al 10. Entonces, vamos a disfrutar de esta la condición que por gracia tenemos en Dios. Dale, Germán. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales,
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ok. Yo solamente voy a mencionar, porque van a hablar ustedes, la mayoría estuve leyendo los pasajes, pero solamente mencionar que dentro de las cosas que hace el pecado eh, eh, alguien dice que mata la inocencia. Muchos quizás este término no se entiende muy bien, pero lo primero que siempre hace el pecado es provoca un distanciamiento entre el hombre y Dios. Nosotros cuando pecamos nos sentimos que estamos lejos de Dios y que es muy difícil acercarnos a Dios. Esta es una condición del pecado, hacernos sentir lejos de Dios. ¿Se acuerdan Pedro? En Lucas 5:8 dice, cuando dijo, apártate de mí, cuando reconoció quién era Jesús, y le dice Pedro a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, el pecado, esa frase de Pedro demostraba que el pecado provocaba una distancia de estar en la presencia de Dios. Esto, a ver, diríamos como un ejemplo. Vamos al caso que un hijo se comete un grave hecho, erra, y entonces él decide tomarse gracia que todos ustedes seguramente van a compartir. Esta gracia vino a eliminar el sentimiento de alejamiento por haber pecado. Y dice Dios, te quiero tal cual sos, te amo. Vení a casa, la puerta está abierta. No podemos entender, hay que aceptarlo. Cuando el pecado, una de las cosas que hace, mata los ideales de la vida. La gente que entra en pecado comienza a sumergirse en la oscuridad. Hay una historia de una abuelita, es una historia real. Una abuelita vivía en un sótano. Un sótano no tiene ventana. Hay que llevar, ella tenía una pequeña lámpara de querosén. Era sucio, oscuro, muy triste. Y un día empezó a escuchar el mensaje de Dios. Tenía allí como una pequeña radio vieja, pero funcionaba. Y empezó a escuchar el mensaje de Dios. Y entonces
eh, aquella abuelita que vivía en un sótano comienza a escuchar el mensaje de Dios. Pasa un tiempo que ella empieza a escuchar el mensaje de Dios y obvio empieza a escuchar el mensaje de la gracia, de que Dios le había perdonado un montón de todo lo que había hecho en su vida. Bueno, empieza a escuchar el mensaje de Dios. Al tiempo, eh, ella se contacta con, o un pariente se contacta con un pastor, el pastor la va a visitar, la visita en el sótano. El pastor también le predica. Y ella sigue escuchando por radio los mensajes. Pero un día va el pastor, la va a buscar al sótano y no la encuentra en el sótano. Entonces un pariente que vivía en la casa de arriba le dice, no, la abuela se mudó a una guardilla, eh, como una azotea arriba. Aquí nomás, a 20 metros. Cuando el pastor va a visitarla, encuentra una guardilla muy, muy humilde, pero estaba toda luminosa, corría mucho aire y estaba limpia, algo que no tenía en el sótano, ni luz, ni aire, ni limpieza. Y entonces este pastor le pregunta a la mujer, eh, ¿qué la movió a cambiar y mudarse? Porque si ella se mudó a un lugar humilde, pero ahora iluminado, limpio y con aire. Y ella respondió, no se puede oír el mensaje de la predicación y seguir viviendo en un sótano. Y este pastor lo usó en una predicación. Dios nos da nuevos ideales. El pecado nos arruina los ideales. Nos mete en un sótano oscuro, sucio y sin aire. Pero la palabra de Dios, el amor de Dios, Dios mismo, nos renueva los ideales y nos hace vivir en lugares luminosos, aireados y limpios. Esta es la gracia de Jesucristo. Enciende en el corazón de alguien que está acostumbrado a vivir en un sótano. Su gracia tiene poder para que hasta cambiarnos los ideales. Pero termino con esto, ¿no? Como introducción. Eh, eh, cuando el pecado, eh, eh, ese pecado que se leía en los primeros 3 versículos, lo que en sí hace, el pecado no ataca la ley, sino ataca el amor de Dios. Y entonces, cuando uno peca, se siente que el ataque es sobre el amor de Dios, o tiene reacciones contra Dios porque no se siente amado, o ese amor de Dios no lo recibe porque no se siente merecido. Pero el pecado ataca el amor de Dios hacia nosotros. Por eso, cuando por gracia, que lo vamos a ver ahora con todo lo que vieron ustedes, hay una restauración del amor de Dios en nuestra vida. Empezamos a entender y aceptar mucho más de lo que es el amor de Dios en nuestra vida. Así que cuando veíamos todo esto,
hay veces que no se puede quizás entender el tema de la gracia, pero si lo llevamos, que la gracia tiene un origen en el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo le digo, muchachos, que nosotros podemos amar mucho a Dios, pero nunca nos vamos ni a acercar a todo lo que Él nos ama a nosotros. Por eso todo lo que recibimos, que es la gracia de Dios, es en base a ese grandísimo amor, incomparable, inalcanzable por nosotros. Nosotros jamás vamos a poder alcanzar el amor de Dios. Por eso recibimos todo, lo que recibimos de salvación y todo, es por su gracia. Así que cuando hablamos de esto, de la restauración del amor, me viene a mí, y lo último que digo, prometo, una tercera historia. Había un joven que con un auto salió velozmente manejando y tuvo un accidente. En el accidente, manejando imprudentemente, murió un niño. Este joven fue apresado, arrestado, juzgado, declarado culpable, sentenciado, se determinó una prisión y se determinó una multa. Miren todo lo que pasó. Fue arrestado, fue juzgado, declarado culpable, sentenciado, se determinó una prisión y una multa. ¿Se cumplió con la ley? Sí. ¿Pero qué hay del amor de la madre del niño que murió? Aunque se haya cumplido toda la ley, la madre, aunque toda esa ley se haya cumplido, ¿vieron cuando hay una injusticia queremos que se haga justicia? ¿Sí, no? Pero eso no puede restaurar el amor de la madre que perdió un hijo en el accidente por una persona imprudente. Solamente lo puede restaurar esa madre puede perdonar a esta persona. Y el perdón en Dios restaura por la gracia de Dios. Pero esto es así, a veces creemos que si hemos pecado y cumplimos con todo lo que nos merecemos, se restauró. Y jamás se va a restaurar el amor. Si no es por una acción de Dios hacia nuestra vida. Y eso es amándonos en misericordia, en gracia. Por eso es Dios. Nosotros decimos todo, yo sí soy culpable. Merezco ser juzgado. Me declaro culpable. Debo tener una sentencia. Pago una prisión, pago una multa. Pero Dios dice, mira, mi relación con vos solamente va a ser porque yo te perdono. Y lo único que tenés que hacer vos ahora es aceptar mi perdón. Y eso es la gracia. Eso es gracia. Bueno, muchachos, hasta acá la introducción, me fui mucho. ¿Cómo estuvieron con la lectura y qué nos pueden aportar? A ver quién. Yo no hablo. Bueno, voy a empezar yo. Johnny. Sí. Digamos, ¿no? Voy a subir el volumen.
digamos, de muy joven yo había planificado un futuro. Yo cuando era joven quería ser militar, seguir una carrera militar. Y en Perú había el servicio militar y me presenté todo y total que no pude ingresar ni al servicio militar porque tenía pie plano, o tengo pie plano, ¿no? Entonces, a través de eso, todo lo que había planificado, como uno planifica de joven, quedé fuera, ¿no? Y bueno, entonces empecé una vida no tan santa, digamos, como se diría, ¿no? Conocí a católicos, como casi la mayoría hemos sido, siguiendo una vida, digamos, dentro de todo, siguiendo las normas de la sociedad, pero no, no dentro de lo que vivimos, lo que estamos viviendo ahora. Y así fui recorriendo de un trabajo, de un lugar a otro, y mi vida, yo, por decir, me podía juntar con amigos y estaba 2, 3 días fuera de mi casa, no regresaba después de 2, 3 días, no me importaba nada, ¿no? Y a través de eso, bueno, llegué acá a la Argentina, que fui por diferentes lugares, diferentes países, y, y bueno, llegué acá a la Argentina y siempre, ya que no había hecho una carrera militar, anhelaba formar un hogar, pero tampoco me interesaba relacionarme mucho con las mujeres porque era como una atadura que tenía, ¿no? Bueno, hasta que me junté con Miriam, y bueno, y formamos un hogar. A través de ella, bueno, ella también católica, pero bueno, del testimonio de Miriam, que lo resumo un poco porque era una búsqueda de ella de ir al hospital o a la iglesia, ¿no? Llegó un momento en que ella, como agarraba por la 508, por la bajada de ahí, no sabía si ir al hospital o a la iglesia. Y un día la mamá de Mari Molina, Mercedes, la agarró y la llevó a la iglesia. Y bueno, cuando ella volvió, porque estaba muy mal, volvió totalmente diferente. Y, y bueno, y eso me hizo ver porque yo siempre le decía que vos vas a la iglesia, pero el que tiene la plata soy yo, la hago yo la plata, no, no Dios, a mí no me da nadie la plata, sino yo la hago la plata. Y bueno, a través de la conversión de ella, que fue vio de un momento a otro, cambió totalmente la vida de ella, y a través, digamos, de su vida pude ver que había un Dios. Y bueno, y a través de eso empecé a tener lo que yo anhelaba, ¿no? Una familia, eh, y había un Dios, sabía que había un Dios y me podía perdonar todo lo malo que había hecho. Lo único que más me costaba era perdonarme yo mismo de todo lo malo que yo había hecho. Pero bueno, a través de los años, estudiando la palabra, todo, uno ya se da cuenta de que el Señor te perdona de todo lo malo. Vas recordando diferentes cosas malas que hiciste, y a través de eso el Señor te sigue perdonando. Y nuestra vida cambia eso tremendo. Eh, 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 el pecado te había hecho tomar distancia de Dios y vos pensabas que la puerta estaba cerrada, ¿no? Pero Dios tenía Sí. la puerta abierta. Qué bueno, qué hermoso testimonio. Cuánta riqueza. Bueno, seguimos.
Emilio, La otra veía en un libro una frase que está muy relacionada con este tema de la gracia, ¿no? Que decía que en todas las religiones la palabra clave es hacer. Solo en el cristianismo la palabra clave es fue hecho. Y fue hecho hace 2000 años, cuando Jesús pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y en la cruz él dijo, consumado es. Eso es gracia. qué buena frase. Sí. Y por eso la anoté porque me gustó. Aparte me encantó como de alguna manera resume, ¿no? Y por otra parte, lo que puedo aportar, o sea, hay otra vez leí, yo no me acuerdo si era Spurgeon o alguno de los grandes predicadores, que decía que cuando nosotros tenemos que predicarle a alguien sobre el Evangelio, ¿no? Y tuviéramos 10 minutos para hacerlo, debiéramos ocupar 8 minutos de esos 10 para mostrarle a la persona la condición en que está frente a Dios. Y los últimos 2 minutos para mostrarle la gracia. Porque si la persona no entiende la condición que está frente a Dios, la condición, como decíamos, como dice el verso 1, ¿no? que estaba muerta, espiritualmente está muerta. Y una persona muerta no ve, no oye, no escucha, no entiende, no habla. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si la persona no entiende eso, si no entiende que era enemiga de Dios, si no entiende que está separada de Dios, si no entiende que si continúa por ese camino, está condenada por no creer. Y que no hay nada que él pueda hacer o él o ella pueda hacer para cambiar esto. No hay nada, absolutamente nada, por más buenas obras que quiera hacer, no lo puede lograr. Recién cuando esa persona se da cuenta de la condición en que está y que no tiene solución, o sea, que está en el horno, digamos, ¿no? Está frito. Recién ahí es cuando la persona puede apreciar la gracia. Mientras tanto, puede llegar a pensar que es una persona buena porque ayuda a los pobres, porque es honesto, porque, no sé, todos los valores buenos, ¿no? que vienen desde de la cultura judía, ¿no es cierto?, de los propios mandamientos y de del Antiguo Testamento, que sabemos cuáles son los valores de la familia. Bueno, esa persona piensa que porque es así buena y no mató a nadie, esa persona ya va a tener misericordia de Dios y va a poder alcanzar la vida eterna. Sin embargo, eso es un engaño del enemigo, porque si esa persona no cree en Jesucristo, si no acepta esta gracia, no hay obra, no hay nada que pueda hacer
que pueda hacer que la pueda salvar, ¿no es cierto? Y me acordaba de la mujer esa que derrama el frasco de alabastro, ¿no? Y Jesús después, bueno, es criticada, y después Jesús le cuenta la parábola esa donde un hombre debía mucho dinero, pero muchísimo dinero, era imposible de pagar y le fue perdonado. Y otro que debía poco, también le fue perdonado, y sin embargo, que termina con la enseñanza que al que mucho le fue perdonado, mucho ama, y al que poco le fue perdonado, poco ama, ¿no es cierto? Y me parece que está relacionado porque cuando nosotros realmente nos damos cuenta de nuestra condición frente a Dios, que nuestras mejores obras, como dice la palabra, son como trapos de inmundicia. Entonces, recién ahí podemos correr hacia la gracia, correr hacia Cristo y abrir, ir corriendo y abrir los brazos y entregarnos por completo. Y ahí podemos realmente amar a Cristo, amar a Dios, amar a nuestros hermanos, justamente por todo lo que Él nos ha perdonado. En cambio, cuando pensamos que somos buenos y si alguna macana hemos hecho, pero seguramente Dios lo va a perdonar, como daba el ejemplo Jesús, poco ama, ¿no? Y bueno, de alguna manera también relacionado con el tema de la gracia, nosotros somos privilegiados porque estamos viviendo justamente en esta época, ¿no? En la época de la dispensación de la gracia, que sabemos que comenzó ahí en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo, y que bueno, que va a terminar cuando Cristo vuelva, ¿no? Y en todos estos 2000 años, toda la gente que simplemente ha creído en lo que Cristo hizo por él, ha alcanzado vida eterna. En otros momentos, cuando no estábamos en esta dispensación de la gracia, nadie podía alcanzar verdadera salvación porque no había obra que pudiera estar a la altura, digamos, o cumplir con lo que Dios había establecido, ¿no es cierto? Que eran los 10 mandamientos que sabemos que son imposibles de cumplir, porque de alguna manera en algún momento vamos a meter la pata. Así que bueno, este tiempo de la gracia es un privilegio que nos toca vivir, y realmente debemos estar muy agradecidos, ¿no? Por ello, y tomar este tiempo para llevarles a otros estas buenas nuevas, ¿no? De la gracia, del perdón de pecados, de la vida eterna, de la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros, del derramamiento de su sangre que lavó nuestros pecados, y de la redención, ¿no? Que Él tuvo hacia nosotros en la cruz. Esto es lo que quería comentarles. Emil, ahora creo que Germán dijo algo, alguien pidió palabra, pero dijiste recién al final estar agradecido, ¿no? Y yo me fui a esa frase muy interesante, ¿no? Que para los cristianos fue hecho
mientras que las otras religiones hay que hacer mérito, ¿no? Pero para los cristianos fue hecho todo en Cristo Jesús, ¿no? Qué hermosa frase. Pero hay una vez, justo anoté esto que dijiste, estar agradecido, porque alguien me preguntó, bueno, si ya lo hizo todo Jesús, yo no hago más nada, listo, me quedo quieto. Y entonces yo le dije, no, los cristianos hacemos porque estamos agradecidos. Todo lo que un cristiano hace es por lo que ella hizo, y somos agradecidos a él. Es decir, bueno, porque viste que hay un falso concepto, dice, bueno, por gracia, Dios hizo todo, y eso es verdad. Entonces yo ya no hago más nada. No, solamente sé agradecido por lo que ella hizo. Es que justamente yo creo que cuando comprendemos bien la gracia, es algo tan maravilloso que sí o sí nos lleva a querer compartirlo con alguien. O sea, nadie se puede quedar con una gracia tan sublime, tan inmensa, tan, no sé, y quedársela para uno solo. O sea, ser egoísta y decir, bueno, está bien, yo me salvé, los otros que se arreglen. No, yo creo que esa misma gracia, ese amor de Dios hacia nosotros, nos lleva a querer compartir, a llevar justamente la palabra evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias, a otros, o sea, compartir que lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿no es cierto? Y que podemos alcanzar la vida eterna simplemente creciendo. Y ahí el Espíritu Santo, que a partir de ese momento entra a morar en nosotros, es el que nos va a llevar a ser, como terminamos hoy de leer ahí al final de lo que leyó Germán, en el 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, no es que no vamos a hacer nada después. Vamos a hacer las obras que Dios preparó para cada uno de nosotros, que no son todas iguales. Algunos preparó unas obras para unos, otras para otros, y las preparó de antemano. Y lo que nosotros tenemos que hacer es estar en sintonía con Él para saber cuáles son y andar en ellas. Aunque nos parezcan a veces locura, porque decimos, no tengo la capacidad como para hacer esas cosas, o los recursos y demás. Si Dios las preparó de antemano, también preparó todo. Exacto. Yo una vez meditando sobre las obras buenas, ¿no? ¿Cuáles son las obras buenas? Y como vos decías recién, ¿no? Cada uno tiene una obra de parte de Dios que Él preparó, pero todas confluyen en algo que le trae el máxima alegría a Dios. La máxima alegría a Dios. De todo lo que yo puedo hacer como agradecimiento a lo que Él ya hizo, fue hecho. Sea cual sea la obra que Dios dispuso para mí, va a terminar en el mismo punto para todos, que es la salvación de las almas que conozcan a Cristo. Yo creo que todo va a confluir en esto que es la mayor alegría que a Dios le puede llevar a dar, ¿no? Es que el mundo conozca que la entrega de su Hijo fue para salvación de ellos, ¿no? Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos, claro, cuando un pecador se arrepiente. Claro. Bueno, entonces, podemos hacer todo. Ahí Matías sabe muy bien, trabajando en el Güemes, con todo un equipo ahí, en el barrio. Ellos llevan comida, llevan ropa, festejan, hacen fiesta para niños, hacen todo. Y todo trae alegría a Dios, pero la mayor alegría, el mayor gozo que busca Matías con todo el equipo,
es que el barrio conozca a Cristo. Amén. Y eso es lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para ser salvos? No, ya lo hizo. Lo hacemos porque somos agradecidos y queremos que el corazón de Dios explote de alegría, ¿no? Por eso lo hacemos, ¿no? A ver, bueno, ¿quién sigue sumando? Tenemos unos minutos Sí, más, vamos. así llegó Germán a la Argentina también. Ahí está Matías. Desmuteate, ¿Cómo va? ¿Cómo están? Mati. Ahora, Mati. Una de las cosas que tenemos que tener presente es el poder de la gracia para vivir, para hacer la voluntad de Dios. Dependiendo en cada momento de Dios, y porque como recién decían, o sea, no podemos por nuestro propio esfuerzo salvarnos, no es por obras, pero tampoco podemos vivir en santidad, ¿no? Y una de las cosas que y por ahí nos esforzamos para vivir en santidad, y en realidad es por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Por esa gracia que viene de Dios. Y ahí le pasé a José algo que está bueno, no sé si lo puede poner, es un dibujito, a ver si lo pueden ver todos. Y es lo que el ciclo de la gracia para mí es, ¿no? Muchas veces que queremos, o ha sido mi experiencia, ¿no? El querer vivir en santidad y saltearme la gracia, ¿no? Y el camino empieza, ¿no? en rendirnos ante Dios, ¿no? Es la acción de renuncia a mi voluntad en pos de la voluntad de Dios. O sea, es reconocer nuestra condición, como decía bien, reconocer nuestra condición y aceptar el vivir en Dios, ¿no? Y de ahí es cuando viene la gracia de Dios, cuando nos rendimos, viene la gracia, que es el poder gratuito, dice ahí, obtenido por la victoria de Jesús, que me capacita para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y viene y cuando recibimos esa gracia, ahí tenemos la nueva naturaleza con la que somos revestidos por gracia y que nos permite ver a Dios, estar en comunión con Dios, y luego esa, ¿no? la etapa de la disciplina, que son esos hábitos que evidencian que nos determinamos a mantener la nueva naturaleza y permanecer rendidos ante Dios, ¿no? Ahí está Josi. Porque muchas veces estamos luchando por vivir en santidad, por querer hacer la voluntad de Dios, y decimos, bueno, Dios, cambiame, pero nos pasamos por alto la gracia, la importancia de la gracia, recibir la gracia de Dios y descansar en lo que Él ya hizo. O sea, que Él ya, como decía Emir, ¿no? Ya está todo hecho y tenemos que disfrutar de esa gracia y para poder vivir en la voluntad de Dios, ¿no? Y hacer la obra de Dios, ¿no? Pero, y después, ¿no? Como decíamos, ¿no? Hablábamos las obras, ¿no? Estos hábitos que nos llevan a volver a rendirnos, a entregarnos, a querer hacer la voluntad de Dios y recibir la gracia de Dios y poder estar en comunión con Dios. Y bueno, por eso es
es un ciclo, ¿no? Y acá leí algo que está bueno, que dice: la gracia es el poder, bueno, que nos da Jesús para vencer el pecado, y se desata cuando dejamos de luchar y nos rendimos. O sea, dejamos de luchar y nos rendimos, cuando reconocemos quiénes somos. No es el enfoque en dejar el pecado el que nos lleva a la santidad, sino la rendición plena de nuestra vida a Jesús. No es el enfoque, el dejar el pecado, sino el rendirnos, recibir la gracia, y por ende dejamos el pecado. La gracia nos lleva a revestirnos de la naturaleza de Dios, ¿no? Que es esa santidad. Y luego mantenemos ese estilo de vida de rendición mediante, ¿no?, estas disciplinas, ya donde está esa transformación que ya empezó a operar, ¿no? Y bueno, y así vivimos. Mi experiencia ha sido muchas veces querer rendirme delante de Dios, y yo con mis propias fuerzas querer vivir en santidad. O sea, disciplinándome, ¿no? Y ahí me rindo a Dios, pero para luchar yo, ¿no? Y saltearme y no recibir esa gracia de Dios que me capacita para vivir en su voluntad. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Y hay algo, Matías, cuando vos decías recién de que yo trato de hacer, y es decir, vuelvo a la misma palabra, ¿no? Yo trato de amar, igualar mi amor, como cuando yo trato de hacerlo yo, es como que trato de amar más que Dios. Es que no hay nada que ame más que Dios, y por eso Él lo hace. Él fue hecho por Él, porque Él es sublime su amor, es tremendo su amor sobre nosotros, su gracia. Ahí, en ese amor nace la gracia. Pero hay algo muy interesante que tiró, yo quisiera que todos saber lo que, a ver si escucharon esto que compartió Matías, que la intervención del Espíritu Santo para que yo después tenga una vida de agradecimiento, haciendo actos que traen felicidad al corazón de Dios, para tener una vida de agradecimiento, necesito de la gracia, volcada por el Espíritu Santo. ¿Algo así, Matías? Sí. No podemos, necesitamos de la dependencia de Dios, del Espíritu Santo. O sea, necesitamos esa gracia para vivir en la voluntad de Dios, para vivir en santidad. O sea, no es por lo que nosotros hagamos, ¿no? Es rendirnos al señorío de Jesús, es rendirnos y recibir esa gracia, ese poder de lo que Él ya hizo con nosotros. Y ahí podemos vivir en esa voluntad de Dios. O sea, no es luchar con nuestras propias fuerzas, sino es con las fuerzas de Dios. De esta manera, ¿no? Lo dije, no, esta frase no es mía, ¿no? La gracia se desata cuando dejamos de luchar y nos rendimos, ¿no? La gracia se desata cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos rendimos. Y ahí es... y el enfoque no es en dejar del pecado, ¿sí? Lo que nos lleva a la santidad, sino la rendición plena
de nuestra vida a Jesús. ¿Sí? Y así vamos a vivir en su voluntad. Una vez leí, Dale, mira. me vino a la memoria, que cuando nosotros aceptamos la gracia, pero también nos creemos que tenemos que hacer obras, nosotros, no por, digamos, porque el Señor nos manda a hacer y a través de su Espíritu Santo las hacemos, ¿sí? Sino que nosotros pensamos que sí, está bien la gracia, pero además yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Decía que es un doble pecado, porque por un lado estamos queriendo ganarnos la salvación, o sea, por un lado aceptamos la gracia y por otro lado hacemos obras como para tratar de ganarnos la salvación. Y de esta forma estamos menospreciando la gracia, estamos diciendo de que lo que hizo Cristo en la cruz no fue suficiente, que nosotros tenemos que hacer algo, cuando todo lo hizo Cristo. Por eso me acuerdo que decía que es un doble pecado, ¿no? Porque no aceptamos la gracia en su plenitud y pensamos orgullosamente, digamos, de que nosotros podemos y tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación, ¿no es cierto? Cuando todo lo hizo Cristo. Y si bien lo que hacemos es ser agradecidos, nada más. Pero aquí, Matías, le agradecemos a Dios de lo que ella hizo. Pero a ver, Matías lo que agregó acá me parece muy interesante, que lo que podemos llegar a hacer para agradecerle a Dios no es por nuestra propia fuerza, sino por la intervención del Espíritu Santo en la gracia de Dios. Es decir, queremos ser agradecidos a Dios, pero tenemos que recurrir nuevamente a la gracia para ser agradecidos, ¿se entiende? Recurrir nuevamente al Espíritu Santo y a todo lo que viene, porque si no, aún no podemos ni ser agradecidos por nuestra propia fuerza. Si no es por el Espíritu de Dios que nos ayuda a hacerle a Él agradecido. ¿Se entiende, más o menos? Es todo Dios, comienza en Dios y termina en Dios. Como dice acá también en lo que leímos, ¿no? Dice, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, o sea, no es que Dios nos vino a, digamos, a salvar porque nosotros estábamos haciendo cosas buenas. No, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahí vino Él, ¿no? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y justamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjense que aún la fe para creer, dice, no es de vosotros, es don de Dios. Hasta esa fe, hasta ese punto llega la obra completa de Dios, ¿no? Que nos da hasta la fe para creer. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Más de Dios. Lo único, como que dice, lo único que tengo que hacer es creerle. Pero Dios me da fe para creerle. Y creerle en lo que él está haciendo, fue hecho por Él. Y después me da
por su gracia, fuerza y poder en el Espíritu Santo para ser agradecido a Él. Todo está en Dios. Qué Como maravilloso. decía al principio, consumado es. Consumado. Está listo, ya está todo completo. Ya lo hizo todo. Es hermosísimo esto que estamos viviendo ahora. ¿Qué piensan que tenemos que hacer? Todo lo que hemos sido salvos fue hecho por Él. Ya está, Él lo hizo. Creímos porque Él nos dio fe. Bien, ese aporte, bien. Creímos porque Él nos dio fe. Y Él lo hizo, ya está, fue hecho. Y ahora tenemos que vivir una vida agradecidos. Haciendo obras, las obras que más feliz le pone a Dios. Sea cual sea las obras que Él nos ha llamado, todo termina en la obra que más feliz le pone a Dios. Y no hay duda que si Él entregó a su Hijo para la salvación de todos nosotros y del mundo, todo va a confluir en la salvación de la gente, la salvación de aquellos que no conocen a Dios. Y es tiempo de compartir esto, tiempo de ser agradecidos, tiempo de ser agradecidos, pero no con nuestra fuerza, no podemos. Ahí interviene otra vez el Espíritu Santo, en su gracia, en su amor, y le dice, yo te ayudo a que seas agradecido. Daniel dice, Dios, yo te ayudo a que seas agradecido, John, Germán, Emir, ahí Seba, José, ahí está Agustín con Mati, yo también en mi vida. Nos queda ahora por delante seguir caminando este camino, pero siendo agradecidos, pero con la ayuda de Dios en su gracia. Qué hermoso. Así que aquí en adelante debo vivir agradecido, pero pidiéndole ayuda al Espíritu Santo que me ayude a vivir en forma agradecida, porque tampoco por mi fuerza lo voy a poder hacer. A la magnitud que Dios se ponga muy feliz. A ver. Creo que es hermoso. No sé si cuántos están disfrutando. Yo estoy disfrutando muchísimo. Estoy realmente disfrutando muchísimo. Yo estoy aprendiendo muchísimo, pastor, también, ¿eh? Estoy aprendiendo muchísimo. La verdad que qué lindo. muy bueno, muy bueno. ¿Cómo saben los hermanos cómo estuvieron con la palabra, cómo la leyeron, se quedó todo grabado en su mente? Están muy buenos. Ahí como Mati, los demás hermanos que están, ¿no? ¿Cómo quiero yo también eso, llegar a eso, a sentir eso también? Pero bueno, me falta mucho, siento que me falta mucho. Hay cosas muy buenas que Dios me da adentro mío y cuando siento que me da, así también siento afuera una batalla o adentro, en la familia o en todo. Siento una batalla como que después te dice algo, ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu Dios? Y ese es el momento que yo siento que digo, Dios está acá, arrodillarse y orar y leer. Y ese momento me vuelvo a cargar de Dios y así sucesivamente estoy así, pastor. Por eso qué bueno es escucharlos y aprender, ¿no? Lo siento así, adentro. Nos anima Sebastián, pero estamos todos en el mismo camino. Todos estamos aprendiendo. Oye, no, miren, tengo papel, lapicera, yo estoy anotando todo. Porque no me quiero perder nada. Lo que Dios les ha hablado a cada uno. Y esto es hermoso. Wow, nos estamos pasando del horario, pero se lo merece esta palabra. Amén. Vamos a hacer algo muy interesante.
Vieron que siempre se habla de la unidad. Y cuanto yo, la unidad entre los hermanos, en la iglesia muchas veces se habla. Pero vamos a descubrir en lo que, en otra parte del capítulo 2 que viene, que la unidad entre todos los hermanos comienza en la unidad que tenemos con Cristo. Lo dejo ahí. Para la semana que viene. Es tan fuerte este tema de la unidad que tiene que ver también con la unidad que yo tengo con Cristo. Pero lo vamos a ver. ¿Qué le parece si, no sé si vamos a poder ver todo, pero si para la semana que viene hacemos lo mismo que hicimos en esta, leemos del 11 al 18. Y sí, yo creo que hasta el 18, pero no sé si vamos a poder llegar. Pero si lo podemos leer todos los días, Sebastián, creo que la otra vez, no sé si te lo dijimos, pero es del capítulo 2 de Efesios, verso 11 al 18. Allí habla de la unidad, y ustedes saben que Pablo recibe esa visión de que tanto judíos como gentiles, todos formó una gran familia, no solo para el pueblo hebreo, sino para todos, ¿no? Formar una gran familia. Pero hay algo muy interesante que vamos a ir viendo, quiero que lo descubran ustedes. Pastor, disculpe. Esto tiene que ver. ¿Cómo, Sebastián? Disculpe, ¿cómo me dijo recién? Sí, en la Biblia, capítulo 2 de Efesios, versículo 11 al 18. Ajá. Y eso léelo con Mirta todos los días. Ajá. Decirle, Mirta, vamos a leer. Y al tercer día te va a decir otra vez lo mismo. Sí, vamos a leerlo de vuelta. No, mire que le gusta, le gusta. Ya sé. Está agarrando la palabra más que yo, la chiquita. Bueno. Gracias a Dios. Bueno, así que nos preparamos para algo hermoso, porque vamos a descubrir que esto que hablamos tanto de la unidad y algunos tiene mucho que ver para ver cuánto es real la unidad que tengo con Cristo, más real es la unidad que tengo con todos los hermanos, no solo de Rumbo Norte, sino de todas las iglesias y todos los que sean y todos los que han recibido a Cristo. Amén. Bueno. Wow. Seguramente nos quedamos con ganas de algo. pero yo disfruté muchísimo. Y si hacemos así, que todos leen un poco, ahí se han preparado, han traído hermosas frases, reflexiones, principios, el cuadro que trajo Matías, todo ha sido muy, muy enriquecedor. Y vamos a seguir caminando en el libro de Efesios, y cuánta enseñanza Dios nos está trayendo. Bien. Así que, ¿qué le parece si oramos? ¿Amén? Germán. Sí, pastor. ¿Podrías orar por los que están y por los que no están? Amén. Amén. Que esta noche puedan descansar todos bien. Que podamos todos. Y que puedan descansar en la paz del Señor. Pero que esta palabra esta noche traiga inquietud. Inquietud. Oramos, Germán, dale. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque nos has dado el privilegio de poder compartir este maravilloso tiempo juntos.
Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque como compartíamos hoy, tú diste el primer paso y tú hiciste todo para que nosotros pudiéramos hoy estar agradecidos, Señor, y poder adorarte y darte gracias por todo lo que nos has dado. Señor, en esta tarde te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos que se han podido conectar, Señor. Señor, por Percy, que aún casi estando sin batería, Señor, apagaba la cámara para poder escuchar más tiempo. Señor, gracias por su vida, lo bendecimos, Señor, y que él pueda estar ahora camino a su casa y vos lo estés guardando. Señor, gracias por la vida de Mir. Gracias, Señor, por tanta palabra que ha compartido para cada uno de nosotros, que ha sido de crecimiento para cada uno de nosotros. Gracias también por la vida de Mati, Señor, por estos ejemplos que él también compartía y que son importantes para que cada uno de nosotros podamos tenerlo en cuenta. Señor, gracias por la vida de Johnny, Señor, este siervo que siempre está, Señor, pendiente de estar atento a lo que vos querés hacer. Gracias por la vida de Sebastián, Señor, que con tanto entusiasmo, Señor, quiere aprender cada día más de vos, Señor. Te pido que vos lo bendigas y le estés dando ese anhelo de su corazón y lo estés completando. Señor, también te agradezco por la vida de José y seguimos clamando, Señor, para que vos estés teniendo sus niveles, Señor, de salud perfecto, Señor, para que él pueda seguir sirviéndote con agrado. Señor, también te damos las gracias por Daniel. Señor, gracias porque él siempre también está pendiente para poder conectarse, Señor, y busca la manera de estar presente en cada reunión. Gracias también por la vida de Agustín, Señor, que él está ahí a la par de Matías, Señor, siempre atento también para buscar de ti, Señor, para recibir tu palabra. Bendecí también a nuestro pastor que siempre está con una palabra para cada uno de nosotros, Señor, y que siempre está preocupado por cada una de nuestras vidas para que podamos estar cerquita tuyo, Señor, comiendo de los buenos pastos. Señor, también te pedimos por aquellos que no han podido estar hoy, Señor, pero que quizá por cualquier motivo, Señor, que sea de salud, de enfermedad, de trabajo, vos también estés con cada uno de ellos, Señor. Te pedimos a la distancia por cada uno. Vos los conoces bien, Señor. Vos sabés por Marquito, por Franco, Señor, por Ricardo, Señor, por todos los que no han podido estar hoy, Señor, pero que vos estés también presente en cada una de sus vidas, en cada una de sus familias, que todo lo que hoy podamos compartir, podamos haber compartido, se lo podamos también hacer llegar de alguna u otra manera y ellos también puedan agradecerte como nosotros por esta gracia, Señor, que vos nos has regalado. Señor, ahora te pedimos que esta noche no sea una noche más de acostarnos y descansar, sino que sea una noche donde podamos reflexionar en lo que hemos aprendido, donde podamos agradecerte, Señor, donde podamos tener ese tiempo contigo de poder decirte lo mucho que te amamos y que te necesitamos cada segundo de nuestras vidas y seguir agradeciéndote por todo aquello que aún tenés para cada uno de nosotros. Señor, ahora te pedimos que nos despidas a cada uno de nosotros, que bendigas también a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, y que tengamos también un maravilloso tiempo ahora con nuestras familias. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por tu gran amor, y Señor, que podamos seguir aprendiendo cada día más de vos para poder ser mejores hijos tuyos y poder compartir, Señor, con aquellos que aún no te conocen, de ese amor que tenemos nosotros para compartir también con ellos. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos. Amén y amén. 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 A ver,